Vamos a comenzar, como hemos tenido esta temática de la carne. Vamos a ver lo que nos dice la Escritura en Gálatas 5:16, ya no los debemos saber de memoria. La Escritura dice en Gálatas 3:16, el apóstol Pablo dice, digo pues, es un mandato que el Espíritu Santo dio por medio de su apóstol a su iglesia. Andad en el Espíritu. No es una, les recomiendo, miren, yo tal vez les podría sugerir, no. Es un mandato, andad en el Espíritu y sencillo, no satisfagan los deseos de la carne. Es un mandato para la iglesia del Señor de Gálatas y hoy en día para nosotros. Es un mandato. Entonces, hay hombres, amados hermanos, que creen que el problema está afuera. Pensamos que el problema está fuera de allá en el mundo, o sea, que el mundo es el malo, pero la Biblia nos enseña que el problema no está afuera, el problema está adentro, no es afuera. Entonces, la persona que pasa cree que el problema está afuera. Piensa la persona que el problema está allá. No, nada que ver con nosotros, es lo que pensamos. Pero vuelvo a repetir, el problema no está afuera, el problema está dentro de uno. Y si hay un título que tal vez le podría poner a este mensaje sería El ganso que no era ganso, por la figura que les puse a un principio. Y digo, bueno, ¿qué quiere decir esto, el ganso que no era ganso? No se desespere, déjeme que le explique cómo está la situación. Ahí nos vamos a quedar un momento en esta parte. Luego seguimos más adelante, hermano Hilton. Este era un joven, era un hombre que había sido hijo único y su padre había sido un terrateniente, un hombre temeroso de Dios, igual que su mamá. Y este muchacho, pues a edad muy temprana, por una desgracia, perdió a su padre y a su madre, y una tía lo crió, y aún en el temor del Señor, y a la tía administraba las propiedades. Pero resulta ser que conforme fue creciendo el muchacho, se le empezó a manifestar la rebeldía. Se le manifestó la rebeldía y se empezó a tener el gusto por el placer. Y el placer más obvio, que más llama la atención de cualquier ser humano, y más siendo joven, es el placer pues del sexo opuesto. Y como era un muchacho y no era feo, era algo guapo, era bastante presentable, le empezaron a gustar las niñas, ¿no? Y no, hombre, su tía lo aconsejaba, lo llevaba a la iglesia, y llegó un momento que de plano se rebeló el muchacho, y no solamente se rebeló, sino que empezó a desviarse, a tener novias y más novias. La propiedad donde él iba a trabajar, que su hija la administraba, ya no quería ir a trabajar al rancho, se descuidaron los animales, descuidaron los cultivos, y llegó a un momento que ya su tía no lo podía controlar, pues se estaba rebelando mucho, y ya no lo podía llevar a la iglesia, y cuando cumplió 18 años dijo, hasta aquí ya no más iglesia, no más nada. Y el rancho, ya como era mayor de edad, ya le pasó a su herencia, ya era totalmente de él, y pues ya no tenía el control de su tía, y el muchacho empezó pues a darle rienda suelta a la hilacha, empezó a vender vacas, a mal administrar el rancho. Se compró, se fue a vivir porque vivía con su abuela, con su tía, y se fue a vivir a otra parte, y ahí en esa otra parte, pues ya sin el control, pues ya metía muchas mujeres, y también de vez en cuando, pues también se ponía se emborrachaba. Llegó un momento que le pasó lo del hijo pródigo. ¿Se acuerda lo que pasó lo del hijo pródigo? Todo lo que tenía lo perdió, y pues las mujeres fueron su principal vicio, y ese día se emborrachó el muchacho y estaba todo borracho
en el parque central, debajo de un kiosco, y mientras él dormía, llegó una muchacha, llegó con una canasta en la mano, llegó una muchacha así con la canasta, y lo trató de levantar, hey, despiértate, despiértate, y él, no, dormido, agarra a la muchacha y deja la canasta ahí, y con eso se va, se fue. Él durmiendo plácidamente, porque hasta una brisita había que lo arrullaba la brisa, y en eso estaba tan así cuando escucha el llanto de un bebé. ¿Qué pasó? Se levanta todo asustado, ¿qué es esto? Y el llanto era de la canasta que venía, entonces abre la canasta y era un bebé que estaba llore y llore, ya tenía hambre, y había ahí una nota, un papel que decía: soy Elena, fui una de tus novias, me embarazaste y ahora yo me voy y te dejo ese niño ahí, es tuyo, no me busques porque no me vas a encontrar, es tuyo ese niño. Y era lo único que tenía. Y para que veas que no soy mala, ahí te dejo cuando menos un poquito de leche, un biberón y unos pañales, pero te tienes que hacer a cargo. Y le levanta y habían pasado ya tenía como 21 años más o menos, y se levanta todo, bueno, ¿y qué pasó aquí? Un bebé, y se fue con su tía. Con su tía, ayúdame, la tía le dijo, ok, te voy a ayudar, te voy a orientar, pero ese niño es tu responsabilidad y tú tienes que hacerte cargo de él. Es que no es mío, ¿cómo no va a ser tuyo? Dice, si es la misma copia, eres tú mismo, ese niño es tuyo, lo tienes que cuidar. El caso es de que él se dio cuenta que muchas muchachas, porque él ya como que se estaba rehabilitando, ¿no? Y empezó a frecuentar a las muchachas, pero las muchachas en lugar de verlo a él, veían al niño. Era un niño muy bonito que lo abrazaban y lo besaban las muchachas. Y dijo, ay, este niño va a tener mucho problema cuando crezca. Igual va a salir como yo, dice. Mejor me voy a ir. Y agarró el muchacho y se fue. Empacó un día sus cosas y se fue, agarró utensilios, agarró muchas cositas y material y se fue a la montaña. Ya se fue a vivir a la montaña, lejos. No quería saber nada de la civilización, no quería saber nada de las mujeres, no quería saber nada de nada, porque el vicio de la carne en las mujeres es lo que lo había llevado a la ruina. Ya se fue, ya crió a su niño y gracias a Dios le salió un niño muy saludable, muy fuerte, que nunca se enfermaba la criatura, no se enfermaba, y ella lo enseñó a sobrevivir, a hacer fuego sin cerillos, a cazar, a poner trampas y muchas cosas. Y había llevado pues ollas, sartenes, cosas así, había llevado cosas para trabajar la tierra. El caso es que pasaron los años y él bajaba al pueblo una vez al año a comprar lo indispensable, como la sal, comprar azúcar, renovar los utensilios, y porque el dinerito que hacían, pues lo hacían allá, habían encontrado una pequeña mina de oro y ahí pues sacaba oro para hacer sus transacciones. Los años pasaron, el niño creció y le dijo, papá, ¿cuándo me vas a llevar a la ciudad? No, hijo, no es necesario que vayas a la ciudad. Allá hay muchas personas malas, esa gente no es mala, esa gente no quiere a nadie. Papá, llévame a la ciudad. Y le insistí año tras año, y hasta que un día le dijo, ok, cuando cumplas 18 años, te voy a llevar a la ciudad. Ok, papá, ¿me lo prometes? Te lo prometo, hijo. Y cuando vayamos a la ciudad, te voy a comprar lo que tú quieras. Te voy a comprar una pistola, un rifle, te compro una ballesta, te compro lo que tú quieras, te voy a comprar, hijo, porque para eso hemos trabajado, para eso tenemos dinero, habían guardado oro, ¿no? Se da la casualidad que cumple los 18 años el muchacho y ya, ahora sí, voy a ir a la ciudad, voy a ir a comprar, mi papá me va a comprar cosas. Y el hombre que nunca se enfermaba se enferma esos días. El papá se enfermó, qué casualidad, mi papá es un roble este hombre, y se enferma por 2 semanas, pero el hijo empieza a tener ciertas sospechas, ¿no será que mi papá no me quiere llevar? Bueno, el caso, papá, ¿me estás engañando? No, hijo, que la verdad que me siento mal. Mira, hijo, tráeme una hierba de tal palo que está allá en tal hierbecita que está, y hazme un té, y con eso me voy a componer. Y qué casualidad que al día siguiente estaba bien, no estaba enfermo. Lo que pasa es que no quería llevar al muchacho a la ciudad. Ya cuando iban por la ciudad, siempre cuando entraba a la ciudad, se encontraba con una escuela preparatoria, y salían un montón de niñas. Pero esa vez dijo, no voy a pasar por aquí, me voy a ir por el otro lado para salir lejos, para que no pasar donde están las niñas, si el hijo no viera a las muchachas. Y se fue por el otro lado. Y resulta ser que ese día unas niñas se salieron de la escuela
no fueron a la escuela. Y se fueron al parque, allí, y el parque estaba cerca, qué casualidad, ¿verdad? Cerca de la tienda donde iba a ir a comprar las cosas. Cuando llega allá, estaba el muchacho y cuando de momento ve las niñas. ¿Qué es eso? Y nunca había visto las niñas. Y, papá, ¿qué es eso? ¿Qué dijo? Eso. Ah, son gansos, hijo, son gansos. Oh, bueno. Y él volteaba a ver y una de ellas le decía, se cruzaban las miradas se cruzaban así. Y él empezó a sentir ciertas cosas, el muchacho, bueno, que, ya no te distraigas, hijo. Pero el niño, pero es que eso no son gansos, está raro. El muchacho ya fueron a comprar las cosas y estaba ahí, mira, hijo, aquí, pero él no, él le mostraba él pensando en eso que había visto, esos gansos tan raros. Y el caso es de que, mira, hijo, ¿qué quieres que te compre? Te compro lo que tú quieras. ¿Qué quieres? Papá, yo quiero que usted me compre un ganso, dice. Él quería un ganso. El padre huyó, el padre se fue, huyó del mundo porque quería proteger a su hijo. Se llevó a su hijo, ¿a dónde lo llevó? Lo llevó a la montaña. Pero olvidó algo, que también la carne viajó con él. O sea, él se fue porque había tenido problemas, se había quedado en la ruina y quiso librar a su hijo de la carne, pero no se puso a pensar que la carne viajó con él. Ahora, para nosotros los cristianos, en 2 de Corintios capítulo 10, verso 3, usted lo puede ver en su pantalla, nos dice la Escritura, pues aunque andamos, ¿en qué andamos? Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Nosotros los cristianos ciertamente estamos en este cuerpo y este cuerpo está ligado también a la carne, pero no militamos según la carne. El Señor se fue para alejar a su hijo, pero cuando regresó, el hijo reaccionó. O sea, la carne viajó con él. El error está en confundir el objeto con la raíz. O sea, muchas veces pensamos que cortando aquí se acabó el problema y sin embargo, si no se corta la raíz, ¿qué sucede con eso? Vuelve otra vez a crecer. Él dijo, corto, pongo raya de por medio y me voy allá a la montaña, así mi hijo nunca va a tener estos problemas que yo tuve, pero no fue así, porque el error no es ese. El padre pensó, como podemos ver, que el problema eran las mujeres, pero el problema no eran las mujeres, el problema era su carne. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versos 18 y 19 nos dice, por la inspiración del Espíritu Santo, y fíjese muy bien, porque para que usted no se extrañe, es palabra de Dios. Y yo sé, dice, yo sé que en mí, él estaba consciente, esto es en mi carne. ¿En mi carne qué pasa? No mora el bien, porque el querer el bien está en mí. O sea, él tenía una lucha. El querer el bien está en mí. El querer venir a la iglesia está en mí. El querer orar está en mí. El querer ayunar está en mí. El querer congregarme está en mí. Pero no el hacerlo. Ese es el problema. No, quiero, pero no puedo. Quiero, pero hay algo, no puedo hacerlo porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. El apóstol Pablo nos está mostrando una realidad que en nosotros, en nuestra carne, en esta carne, no mora el bien. Está una tendencia a lo malo. La carnita es la que le dice, oye, estás cansado, quédate a descansar, no vayas a la iglesia, no leas tu Biblia, mira que ni siquiera van muchos y de todas maneras puedes orar en tu casa. Es lo que te dice tu carne, hasta te engaña. Te puedes a quedar leyendo la Biblia, te dice la carne, y no es cierto. No te quedas leyendo la Biblia, no te quedas escuchando un mensaje, no, quedas haciendo otras cosas. Por eso la Escritura también nos dice en 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 16, para que veamos cómo es la carne, dice la Escritura, ten cuidado de ti mismo. El apóstol nos manda por el Espíritu Santo que tengamos cuidado. ¿Pero de quién tengamos cuidado? ¿Del mundo? No, el cuidado tenemos que tenerlo de nosotros,
mismo, y no solamente de ti mismo y de la doctrina. O sea, ten cuidado también de la enseñanza, de lo que tú estás leyendo, de lo que estás aprendiendo, y persiste en ello. ¿En qué vamos a persistir? En la doctrina. Pues haciendo esto, ¿qué va a pasar haciendo esto, perseverando en la doctrina y cuidándonos de nosotros mismos? Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Usted quiere que su familia sea salva? Persevere en la doctrina y tenga cuidado de sí mismo. Y nos vamos a salvar nosotros y también a las personas que nos rodean. Ahora, el problema no es, como muchos dirán, el teléfono. No, que es que el teléfono es una distracción. No es. O sea, porque eso es como la carne, ¿no? El problema no, para el hombre era la carne. Muchos pueden decir que el problema es el teléfono, que el problema es el internet. No, que el problema es la ciudad. No dices que en la ciudad hay mucha maldad en la ciudad. No, hombre, ¿sabe dónde hay más maldad? En los pueblos chiquitos. En los pueblos chiquitos, pueblos chicos, ¿hay un dicho? Infierno grande. En los pueblos chiquitos hay una maldad. No van a la ciudad. No es necesario que vaya a la ciudad. En los mismos pueblos hay mucha perversión. El problema no es la ropa. No es que la minifalda, no es nada de eso, no es los vestidos escotados. El problema no es eso, amados hermanos. El problema es lo que hay en tu corazón. Ese es el problema. Ese es el problema. Por eso nos dice la Escritura en el profeta Jeremías, capítulo 17, versos 9 y 10, y lo estamos confirmando, que engañoso, ¿qué cosa es? Es el corazón, y es más que todas las cosas, y perverso. Ese es el problema en el cual nosotros tenemos que prestar mucha atención. Yo les digo por propia experiencia, ¿saben en quién no confío yo? En mí mismo. Yo no confío en mi corazón, porque el corazón es voluble. El corazón puede ser engañoso. Puede venir alguien, si tú no estás con los pies en la roca que es Cristo y tienes los pies en la arena, puede venir cualquiera y te manipula, puede venir cualquiera y te influencia, puede venir cualquier doctrina, puede venir cualquier corriente, cualquier pensamiento, cualquier filosofía y te mueve si tú no estás parado en la roca que es Cristo. Y la roca que es Cristo es su palabra. Si tú no estás parado en eso, entonces es engañoso. Yo no confío en mí mismo, yo, Señor, todo encomiendo a las manos del Señor. Engañoso, hermano, es el corazón, más que todas las cosas. Y no solamente eso, sino que también es perverso, hermano, perverso. No confíe sus hijos, no se lo confíe a cualquier persona tampoco. Y usted no se confíe tampoco de quien le diga, ay, te quiero, yo te amo, porque cara vemos, corazones no sabemos. ¿Y quién lo conocerá? ¿Quién es el que conoce el corazón? Dice el Señor, yo Jehová. ¿Y qué hace el Señor? Que escudriño. ¿De dónde comienza a escudriñar el Señor? Escudriña la mente. O sea que el Señor puede ver los pensamientos. Él puede discernir los pensamientos. Ningún ser humano puede hacer esto a no ser que tenga espíritu de adivinación. Porque esta gente son unos expertos. Ellos estudian las microexpresiones y ya te empiezan a sacar palabras, te empiezan a decir técnicas y cuando vienes a ver, tú solito le sueltas la sopa. Y luego, te admiro, me dijo todo. Pues sí, porque ya con palabras claves sacó la información. Pero el Señor es el que conoce de plano lo que hay en la mente. Él sí, hermano. Esa persona que dice que ellos pueden ver sus pensamientos, son unos brujos, unos psíquicos. Y muchos supuestamente ministros dicen que tienen esa habilidad. Mire, cuando el Espíritu Santo te revela algo, el Espíritu Santo no anda de chismoso diciéndote las intimidades de las demás personas, porque el Espíritu Santo cuida la integridad de las personas. Esos son espíritus inmundos que nada más andan queriendo engañar y manipular a las personas. Yo, Jehová, escudriño la mente, que pruebo el corazón, y qué hace para dar a cada uno según sus obras, según su camino y según el fruto de sus obras. Miren, amados, puedes esconderte, como hizo este hombre. Puedes aislarte. Puedes cambiar todo. Puedes hacer muchas cosas.
Pero hay algo que nunca podrás hacer. Y ese es, nunca podrás escapar de ti mismo. Nunca. O sea, el hombre nunca va a poder escapar de sí mismo. Segundo punto, el aislamiento no mata la carne. No lo mata. El Señor se fue. Obviamente, ya no podía ver las mujeres, pues no tenía ese problema. Él se lo quiso evitar a su hijo. El aislamiento no mata la carne. El padre huyó. ¿Se acuerda usted? Él huyó. ¿Pero qué cree que pasó? ¿La carne ahí la dejó? ¿El deseo y lo dejó? No. La carne viajó con él. En pocas palabras, aplicándolo. Tienes problemas. Tú puedes cambiar de iglesia. No es que ahí hay muchos hipócritas. Tú puedes cambiar de iglesia. E incluso puedes mudarte de ciudad con tal de evitar los problemas, con tal de evitar los problemas que tu carne te da. O incluso puedes cerrar las redes sociales, quien nadie te mandó a abrirlo. Y son una fuente con la cual te contaminas, te echas a perder y con la cual te distrae. Nadie te mandó, puedes cerrar las redes sociales. Pero ¿qué crees? Si el deseo todavía está ahí, ¿qué va a pasar? Simplemente estás cortando la planta, pero tarde que temprano, ¿qué va a pasar? Volverá a brotar. Si la carne no está crucificada, solo espera la ocasión. Solo espera la ocasión, amados hermanos. La carne, les voy a decir esto, no necesita entrenamiento. Usted no tiene que ir a la escuela para aprender a pecar. No. Eso solito van haciendo conforme pasa el tiempo. De primero roba sin querer, como un niño que agarra un dulce así y se lo mete a la bolsa. Él es un niño inocente, pero luego se da cuenta de que el sabor le gusta y se da cuenta que tiene que pagar, pero que no tiene dinero para pagar. Entonces empieza a mirar a los lados y solito por el placer ya está empezando poquito a poquito a pecar. Está empezando poquito a poquito a echar a perder su carne. No necesita alguien que le diga, mira, se roba de esta manera. No, nadie le necesita, mire, niño, tú vas a mentir de esta manera. Aunque hay padres que sí le enseñan a los hijos a mentir. Viene el cobrador. ¿Quién es? Es el señor de la moto, mamá, el cobrador. Dile que no estoy. Dice mi mamá que no está. Le enseñan los padres a mentir a los hijos. Muchas veces les enseñan a mentir. O muchas veces también nosotros inconscientemente enseñamos a mentir al pueblo. ¿Usted cree que puede pasar eso, que enseñamos a mentir al pueblo? Porque le decimos, hermano, no venga con esa cara. Ponga una cara de alegría. No, hombre, si está triste, déjelo, está triste. Si está enojado, déjelo, está enojado, que sea normal. Al contrario, usted predique con amor, predique con sabiduría, y esa tristeza, ese enojo, esa ira, esa frustración que tiene, que los traiga. Muchos dicen, dejen sus problemas fuera. Yo diría, no deje sus problemas fuera, tráigalos adentro y déjelo aquí. Déjelo aquí en el altar, déjelo aquí y no se los vuelva a llevar. Le digo, a veces nosotros somos así. Enseñamos a la gente a mentir, le enseñamos la hipocresía. No, hijo, no pongas esa cara cuando vayas a la iglesia. O sea, ¿qué le estás enseñando, hijo? Sé un hipócrita. Eso es lo que enseñamos muchas veces, pero ya no lo vamos a hacer. La carne no necesita entrenamiento. La carne lo único que está buscando es la oportunidad, amados hermanos. Número 3, la carne despierta cuando hay oportunidad. Veamos los dibujos. ¿Se acuerdan de los dibujos? El señor el hijo le preguntó, ¿qué es eso, papá? Esto es un ganso, usted lo puede ver, ¿verdad? Eso sí es un ganso, de verdad. Ese es un ganso. Pero el muchacho, cuando dijo, ese es un ganso, quizás lo vio de esta otra manera. Usted lo puede ver. Ya lo ve como un ganso, ¿verdad? Un ganso, pues, de esta manera. Pero más bien, si le quitamos el disfraz de la cabeza, ya se vería lo que es verdaderamente. No era un ganso. El papá quería ser como que el hijo estaba tonto, pero no, definitivamente. ¿Y qué pasó cuando este muchacho, que nunca había visto una muchacha, qué pasó cuando la vio?
¿qué pasó? Pues algo en él se movió. Y empezó de momento el corazón. Pum, pum, pum. La atracción comenzó y la vio. Como dijo, la miré, me miró. Me acerqué, se acercó. La besé, ¿te besó? No, y se me pegó. O sea, él es natural, hermano. Ese es el ejemplo que cómo controlar un impulso que es natural. No se puede controlar. El hijo nunca había visto una mujer quizás así de bonita y aún así su corazón respondió, la vio y pues es normal, hermano, que se haya enamorado. Porque la naturaleza caída no necesita entrenamiento, no, hermano, necesita solamente una oportunidad. Eso es lo que necesita. La carne, hermanos, como lo vuelvo a repetir, no hay que ir a la escuela para educar la carne, para que la carne actúe como carne. No se controla, no se esconde. La carne simplemente es carne. Pero lo que sí podemos hacer con la carne, como nos dice Gálatas 2:20, que a la carne, ¿qué podemos hacer con la carne? Crucificar la carne. Gálatas 2:20 nos dice el apóstol Pablo, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo estoy con Cristo juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora dice el apóstol, vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Él ya se había arrepentido. Él ya había confesado al Señor. Él ya se había apartado de sus pecados. Él ya vivía una vida recta y agradable. Él ya, en pocas palabras, había nacido de nuevo. Así como el Señor Jesucristo, que Él fue hasta la cruz. Él fue hasta la cruz y dejó que su cuerpo fuese crucificado. Que los clavos horadaran sus manos y sus pies. Que esa corona de espinas, el Señor fue de manera voluntaria. El apóstol Pablo podía decir, yo con Cristo estoy juntamente crucificado. Y eso tiene que ser el objetivo de nosotros, que podamos decir o que digamos con la certeza, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas 5:24, el apóstol también nos sigue diciendo, pero los que son de Cristo, ¿qué ha pasado con los que son de Cristo? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La han crucificado. Los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero, ¿de qué manera uno podría crucificar la carne? ¿Saben qué? ¿De qué manera? Si le preguntáramos esto al Señor Jesucristo, Él nos respondería como dice Lucas capítulo 9, verso 23. Decía a todos, ¿qué decía el Señor? Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo el Señor, si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer esta persona? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Para que la persona pueda crucificar su carne, tiene que seguir a Jesús. Tiene que ser un discípulo de Jesús. Usted es un discípulo. Si todavía tenemos algún deseo carnal, cosas así, entonces quiere decir que todavía somos discípulos, lo cual está bien, porque nos negamos, porque bien que venimos, bien que pudimos habernos quedado, por motivo justificable nos pudimos haber quedado, ay Señor, es que me duele mucho. Y está bien, pero no. Es que Señor, estoy muy cansado. ¿Pero qué dijo? No, yo voy. Dijo lo que le dijo aquella vez el pastor Carlos, ¿se acuerda? La carne es su bebé. Trátela como su bebé. Su cuerpo es su bebé. Su carne es su bebé. Nadie le pide permiso a Dylan. Hey, Dylan, ¿quieres venir? No, a Dylan lo traen. Lo mismo que a Diego, lo traen. Lo mismo que a Baby Jack o a las bebés, las niñas. A ellas las traen. ¿Quieres ir? No, no voy. Ellas lo traen. Así usted también. Es que mi carne, mi cuerpo, mis deseos. No. Es que me he hecho cosas inapropiadas, he visto cosas inapropiadas. No, usted tiene que venir de todas maneras.
tiene que venir, no carne. Vas a ir a la casa del Señor y vas a humillarte ante el Señor. Porque dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿y en pos de quién es esta invitación? De Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? El que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y ese que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario es la vida misma, el autor y consumador de la fe. Aquella luz, aquella verdadera luz vino a los hombres. Aquel Dios, aquel verbo se hizo carne, el que creó todas las cosas, el que nos formó del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Ese mismo Dios se hizo carne, es el Rey de reyes y Señor de señores. Así que no es una invitación de ser un fan de Donald Trump o ser un fan de cualquier otro personaje. La invitación es sencillamente a ser un seguidor de Jesucristo, que es el autor de nuestra salvación y el que nos ha concedido la vida eterna, y por medio de su sacrificio nosotros somos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios, no cualquier cosa. Ciudadanos del reino de los cielos, no cualquier cosa. Si usted es un hijo de Dios, hecho y derecho, nacido en el Espíritu, respaldado por el Espíritu Santo, usted es un embajador del reino de los cielos. Y cuando usted clama a su Padre le escucha, su Padre le oye, su Padre le pone atención, porque sus pensamientos no son suyos, sino son ya moldeados por la palabra. Usted se ha negado a sí mismo, y toma su cruz, que es el sacrificio, que es el servicio, y lo sigue. ¿Cada cuándo lo sigo? ¿Cada 8 días? Cada día, y sígame, es lo que nos dice la Escritura. Entonces, la única solución, amados hermanos, para la carne es nada menos ni nada más que el Espíritu Santo de Dios. Ahora me pregunto yo, ¿será que el Espíritu Santo de Dios está limitado? ¿Será que el Espíritu de Dios no puede hacer una obra transformadora y regeneradora en las personas? ¿Será que no puede? ¿O hace las cosas a medias? No. El Señor nos ha dicho, porque en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. El Espíritu de Dios es valiente, el Espíritu de Dios es poder, el Espíritu de Dios te capacita, pero para que el Dios te dé su Santo Espíritu, te tienes que arrepentir. Amén. Te tienes que convertir. Porque una cosa, ya les he dicho, es arrepentirse. Va caminando la persona y ve el precipicio y se detiene y ya no sigue. Ya se arrepintió. Pero no solamente arrepentirse, la persona tiene que convertirse y dar los frutos dignos de arrepentimiento. Si no hay frutos dignos de arrepentimiento, el arrepentimiento quedó en remordimiento y hasta ahí nada más. El Espíritu Santo que nos da Dios no es de cobardía, no, o que hace las cosas a medias, no, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que hoy, amados hermanos, hay 2 caminos. Solamente tienes 2 caminos. El número sería, ¿qué vas a hacer? ¿Seguir huyendo o ser transformado? ¿Poniendo excusas a tu carne o ser transformado? Afrontar las consecuencias, afrontar la realidad. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a cambiar de montaña? ¿Vas a cambiar de iglesia? ¿Vas a cambiar de amistades? ¿Vas a cambiar? ¿Qué vas a hacer? ¿O cambias tu corazón? Yo te digo mejor, sé transformado y cambia tu corazón. Y ya para concluir, vamos a lo que nos dice la Escritura. Dice la Escritura en Gálatas 5:16, por eso dice el Señor a su pueblo. A ver, levanten la mano los que son pueblos de Dios. Entonces el Señor le dice a usted, digo pues, andad en el Espíritu,
y no satisfagáis los deseos de la carne. No los satisfagan los deseos de la carne. Es más, vamos a la Biblia, buscamos en la Biblia estos versos porque ya estamos concluyendo. Búscalo usted en su Biblia, por favor. Gálatas 5:16. Nos dice la Escritura: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. ¿Y qué sucede? Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Eso es lo que nos aconseja el Señor. Ahora, veamos también, ya para terminar, Gálatas capítulo 6, verso 7 en adelante. Fíjese muy bien. Dice la Escritura: no se engañen. Cristianos, no se engañen. Que Dios no puede ser burlado. Y sin embargo, ¿cuántas veces nos hemos burlado de Dios? Muchas veces. Muchas veces. Haciendo lo que no se debe hacer. Viendo lo que no se debe ver. Comiendo lo que no se debe comer. Oyendo lo que no se debe oír. Se ha hecho. Pero dice la Escritura: no te engañes. Dios no puede ser burlado. No puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, el que siembra para su carne, ¿por dónde está la carne? ¿Por dónde entra la carne, los deseos de la carne? ¿Por los ojos? ¿Por el oído? ¿Por la boca y por el tacto? Por ahí entra. Si tú siembras para tu carne, de la carne segará corrupción. Vemos a este siervo de Dios, a este profeta, a este juez llamado Sansón, que él era un hombre que vivía en la carne. Y tuvo uno de sus mayores pecados, fue que su carne lo gobernaba, sus ojos lo gobernaban, sus ojos se derretía por la belleza filistea, se iba por las filisteas, los ojos se gobernaban, y al final Dios tuvo misericordia de él, sacándole los ojos para que yo no pecara. Ya Dios tuvo misericordia de él, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Cuando usted viene a la casa de su Señor, usted está sembrando para el Espíritu. Cuando usted lee la Biblia, usted está sembrando para su espíritu. Cuando la persona está abusando de su cuerpo, cuando la persona vive una vida fornicaria, cuando la persona vive una vida de adulterio o de impurezas, en el caso del hombre, el vil se va hasta el final. Allá se va el vil hasta el final. Ya están viejos, ya no sirven en esa área y empiezan a tener problemas muchas veces de la próstata, por lo mismo, porque le dieron vuelo a la hilacha. Ya no sirven, por eso mismo, porque sembraron para su carne, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Usted cada vez que viene está sembrando para su espíritu. Usted cada vez que ora está sembrando para su espíritu. Usted cada vez que confiesa sus pecados y se arrepiente y se aparta, está sembrando para su espíritu. Usted cada vez que se reúne, usted cada vez que predica, usted cada vez que lee su Biblia, está sembrando para su espíritu. Segará. ¿Y qué vamos a segar del Espíritu Santo? Vida eterna. Vida eterna, hermano. Luego dice la Escritura, verso 9, no nos cansemos pues de hacer el bien. Por favor, no se canse. Ay, es que ya fui a la iglesia una vez. No, usted no se canse de venir a la iglesia. Es que ya leí la Biblia. No, usted no se canse de leer la Biblia. Es que ya oré. Usted no se canse de orar. Es que ya
ya ayuné. Usted no se canse de ayunar. Es que ya, no, usted no se canse de hacer el bien. Es que yo hago el bien y nadie me corresponde, nadie me paga. No, si usted no está trabajando para Dios, perdón, para el hombre, usted está trabajando para Dios. Es que mira, Señor, preparamos los mensajes, preparamos las enseñanzas y nadie viene, Señor. Publicamos en los videos en internet y 2, 3 nada más son los que lo ven. Vemos que hay 20 views o 40 views, pero usted ve el promedio, 3 minutos es lo que ve la gente, el video. Usted no se canse de hacer el bien. Usted no se canse de preparar la palabra del Señor y exponerla, porque sea un alma que está usted está hablándole en el nombre del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo hablaba a uno y le hablaba a multitudes. Pero si usted es negligente, entonces de su carne segará corrupción. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, dice la Escritura, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Es lo que nos dice aquí la preciosa Escritura. Entonces, mis amados hermanos, ya para terminar, volviendo a la historia, ¿qué habrá pasado con el muchacho? ¿Qué será que pasó con el muchacho? Pues le tengo buenas noticias. Pues el muchacho pues se enamoró y ella se enamoró de él, se casaron y fueron muy felices. Amado hermano, esa carnita, tráigala a los pies del Señor. Esos deseos de la carne, arrepiéntase y pídele su ayuda y el Espíritu Santo le va a dar la ayuda. El Espíritu Santo es poderoso. El Espíritu Santo es bueno. Usted dice, Espíritu Santo, por favor, ayúdame. Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Espíritu Santo, necesito tu gracia. Y la gracia de Dios va a venir sobre tu vida. Es que no eres tú, hermano, no eres tú. Es la gracia de Dios en tu vida. Va a decir, pero ¿cómo es posible yo haciendo estas cosas? Obviamente no eres tú, porque se cumple lo que dice la Escritura. Mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Así que, mis amados hermanos, es todo. Dios les bendiga y que Dios nos aguarde. De todo corazón se lo digo. Amén.